Me da mucho gusto verlos nuevamente. Gracias a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Gloria a Dios. Sean bienvenidos. Vamos a la palabra, vamos al alimento sólido, la palabra de Dios. Levante su espada. Levante su espada. A ver, quiero ver las espadas arriba. Espadas arriba, espadas arriba. Espadas arriba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerde que no debe de salir desarmado, ¿eh? Si no trae su espada, quiere decir que ya la tiene grabada en su mente y en su corazón, ¿eh? Amén. Gloria a Dios. Bueno, miren. Vamos a la palabra. El tema de hoy se llama las obras del anticristo. Amén. Vamos a conocer un poquito acerca de nuestro enemigo, ese enemigo derrotado, ese enemigo que el Señor ya derrotó en la cruz del Calvario. Pero muchas veces pues nosotros no sabemos, ¿verdad? Que tenemos derecho a tantas promesas que están escritas en la palabra del Señor. Entonces miren, un anticristo es una persona que se opone a Cristo y que usurpa su lugar. En el libro de Ezequiel nos dice que cuando habla acerca del enemigo, que dice que el Señor lo lanzó a la tierra, ¿verdad? Dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser, ¿no? O sea, siempre él va a hacer algo horrible, algo espantoso. ¿Por qué? Porque pues, el Señor lo destruyó, pero lo envió aquí a la tierra, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él jamás se te va a parecer tal como Él es. Él es el rey, el padre de la mentira, el rey de este mundo, el rey de este siglo. Entonces, ¿cuál es su objetivo principal? Pues sacarte de los propósitos de Dios, del objetivo de Dios. Por eso es que nosotros debemos de encender nuestro discernimiento espiritual para darnos cuenta cuando Él ataca. Amén. Por eso también nosotros es como los boxeadores, ¿no? Que tienen una pelea, pero pues les avisan con tiempo. ¿Por qué? Porque se tienen que preparar para esa pelea. Aparte de que se tienen que preparar, pues estudian al rival. Así nosotros también tenemos que saber cómo es que Él ataca, ¿verdad? O sea, su principal arma pues siempre va a ser el pecado. Es lo que Él pone, ¿no? Como lo hizo desde un principio, desde la creación, desde Adán y Eva. Él les presentó el fruto, porque no crean que es una manzana, es un fruto, dice la Biblia. Entonces les presentó ese fruto agradable a sus ojos, codiciable a sus ojos. Entonces el enemigo sigue trabajando de la misma manera, porque él también conoce nuestras debilidades. Entonces aquí cuando él obra, pues hay que ver, hay que darnos cuenta a través del discernimiento espiritual que nos da el Espíritu Santo, que ya mora dentro de nosotros. Amén. Entonces, ¿quién es un anticristo? Alguien que se opone a Cristo y que usurpa su lugar, que se hace pasar por Cristo, ¿verdad? La palabra Cristo pues es el ungido de Dios, el que tiene la presencia de Dios, que es el poder, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, vean aquí. Entonces, la palabra nos muestra que pues estamos en los últimos tiempos. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar más alertas que nunca, ¿verdad? Como nos hemos dado cuenta, la palabra nos lo avisa, la vida es como neblina. Ahorita estamos, mañana no sabemos. Por eso debemos de estar todo el tiempo, estar preparados para cuando nos toque partir de este mundo. Amén. Entonces por eso es que tenemos que tener bien prendido, ahora sí que nuestro discernimiento espiritual, encendido. Entonces miren, vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Primera carta del apóstol Juan. Hay tres cartas, vamos a ir a la primera. Capítulo 2, versículos del 18 al 22. Aquí nos vamos a ir dando cuenta, en este estudio nos vamos a ir dando cuenta de qué es un anticristo. Amén. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Tienen sueño? Bueno.
Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Vean, aquí vamos a ver, ¿no? O sea, él habla ya acerca del anticristo. Es importante distinguir entre un anticristo y el anticristo. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, miren, primero nos habla el apóstol Juan y dice, hijitos. Este apóstol tenía gran amor por los hermanos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. El último tiempo comenzó desde la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Él a sus discípulos ya les había dado las señales que iban a venir antes de su venida. Entonces aquí les dice, ya es el último tiempo. Por eso les digo, tenemos que estar encendidos en el Espíritu, para que Él nos muestre, Él nos guíe. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Habla, el anticristo viene. Todavía no se manifiesta, pero Él ya está. Y ahorita es lo que vamos a ver. Viene. Este anticristo pues va a engañar a las naciones, haciendo milagros y prodigios. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien alerta. Amén. El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Un anticristo es toda persona que se opone a las enseñanzas de Dios. ¿Sale? Entonces, han salido muchos que han engañado a la gente, muchos que engañan a la gente. Salieron de nosotros. Fíjense, aquí algo bien importante. Estaban dentro de la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Estaban dentro. No venían de fuera, ellos estaban dentro. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ya vieron? Por eso no está bien que nosotros confiemos en la gente hasta que estemos seguros que tienen el corazón de Cristo, que han sido transformados, que Dios ya les ha dado un corazón nuevo, que ellos ya caminan en una vida nueva. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron, ¿para qué salieron? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso les digo, muchas veces las iglesias ustedes las pueden ver llenas, pero no todos los que están dentro de las iglesias son cristianos. Un cristiano, se los he dicho, tiene que reflejar el carácter de Cristo. Amén. Un cristiano, a lo mejor nosotros no somos perfectos, no, pero en cuanto nosotros hacemos algo mal, el Espíritu nos redarguye y nos hace ver que estamos mal y que necesitamos trabajar en nosotros, que reconocemos que estamos fallando delante de Dios, que tenemos humildad. La humildad es cuando reconoces que has fallado, que has hecho cosas que están mal. Amén. Entonces, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ustedes tienen la unción del Santo. Debemos de la unción, en la presencia del Espíritu Santo. Que Él es el que nos muestra todas las cosas. Que Él es el que nos da la sabiduría. Amén. Por eso les digo, no, cada 8 días se los voy a estar diciendo, aunque parezca grabadora, no me interesa. Leer la Biblia y estar en oración. Leer la palabra, estar en oración y
ayuno, esas son las 3 armas del cristiano: la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Amén. ¿Para qué? Para que no nos engañen. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿A quién les está asegurando? Ustedes conocen todas las cosas. O sea, ustedes no van a ser engañados porque ustedes conocen la palabra de Dios. Amén. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. O sea, él no escribe esta carta como si para los ignorantes de la palabra. La escribe para los que saben palabra de Dios. Amén. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Ya vieron cómo no es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoce la verdad. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aquí él dice: sino porque la conocéis. O sea, tú conoces la verdad, tú sabes quién es la verdad, tú sabes que Cristo es la verdad, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Ninguna mentira procede de la verdad. Ahora en el versículo 22 hace una pregunta: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es nuestra doctrina principal? Y nosotros creemos que Jesús vivió, murió y resucitó al tercer día. Eso es lo que creemos. Esa es nuestra doctrina, lo que enseñamos. Entonces, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Por qué creen que existen tantas denominaciones y tantas religiones y tantas sectas? Porque sacan de contexto los versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay sectas que no proclaman que Jesús es el Cristo, es el ungido. Religiones que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que creen que es un ángel. Entonces, dice: ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que no cree en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esos son anticristos, los que no creen. Si leyeran la palabra, se dieran cuenta que pues la palabra es verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, mi palabra es verdad, y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces nosotros por eso conocemos la verdad. Amén. Ahora miren, el Espíritu nos da la sabiduría para distinguir cuando alguien no está predicando lo correcto. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ya saben que aquí hay que manejar rápidamente la espada, ¿eh? 1 de Timoteo 4, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Amén. Fíjense, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya vieron, los últimos tiempos, ya estamos. Pero ¿quién habla? Pero el Espíritu. Recuerden, cuando leemos la Biblia, Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Cuando leemos Espíritu con E minúscula se refiere a nuestro espíritu. Lo mismo les recuerdo, Dios, la palabra Dios siempre se escribe con mayúscula. Amén. Entonces, pero el Espíritu dice claramente, Él habla, el Espíritu Santo habla. Dice: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es cuando las personas se apartan de su fe, dejan de creer en el Evangelio, dejan de creer en las enseñanzas y se desvían de la verdad, se desvían de la palabra de Dios. Entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos renunciarán a su fe. ¿Por qué? Por diferentes causas. Pero, ¿por qué? Primeramente por inmaduros espiritualmente. Porque hay mucha inmadurez espiritual en las iglesias. ¿Por qué? Porque si el hermano no saluda, el pastor no saluda, no me hablaron, no esto, hay gente que se ofende.
Entonces no son maduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros a lo que venimos es alabar, adorar a Dios. En el tiempo de alabanza es lo que se hace: adorar, exaltar el nombre de Dios, agradecer con nuestra alabanza lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahorita el tiempo de la palabra es para alimentar nuestro espíritu, es para alimentarnos espiritualmente. Amén. Entonces, dice, tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una doctrina es una enseñanza. Eso es lo que significa la palabra doctrina, enseñanza. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos van a escuchar espíritus engañadores. ¿Por qué los engañan? Porque no conocen la verdad. Y luego dice, y doctrinas, enseñanzas de demonios. Nosotros siempre que enseñamos, siempre tenemos la palabra de Dios. Siempre, siempre. Y les explicamos versículo por versículo, para que ustedes vean que está escrito. Jamás nosotros nos vamos a parar aquí y yo jamás les voy a hablar de mi vida. Sí les puedo hablar mi testimonio, pero para darle gloria a Dios. Pero jamás les voy a estar, porque yo no quiero que conozcan a Rubén. Yo quiero que conozcan a Cristo. Amén. Entonces nosotros siempre vamos a enseñar la palabra de Dios. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Estas enseñanzas pues van a ser mentiras, van a hacer que las personas se desvíen del propósito divino. Gente que no conoce la palabra es la que se va a terminar desviando y va a empezar a poner sus ojos en otras cosas antes que la mira en el Señor. Amén. Entonces miren, hablamos de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos van a renunciar a su fe, se van a apartar de su fe. Ahora vamos a ir a Mateo 24:24. Mateo capítulo 24, versículo 24. Amén. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya vieron, estos van con todo, estos no van a ver si te pegan. Yo les he dicho muchas veces, el enemigo no te va a tirar a ver si te pega, él te va a tirar a matar, a destruirte. Entonces la palabra te dice, se levantarán falsos cristos. En un principio te dije, el enemigo no se te va a parecer tal como él es. Él es el amo del disfraz, el padre de la mentira. Él se puede disfrazar hasta de ángel de luz. Él puede hacer milagros y prodigios. Él puede sanar, él puede hacer milagros. Y lo va a hacer el anticristo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Pero tú tienes que estar alerta. Mateo 24:24 está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos profetas. Y harán grandes señales. ¿Cuáles son esas grandes señales? Que tú veas milagros. Porque sí lo pueden hacer, tienen el poder para hacerlo. Porque como lo hemos hablado, Dios es inmutable y Él no cambia y Él jamás te va a quitar lo que Él ya te dio. Porque no es su naturaleza. Ese es uno de sus atributos, que Él es inmutable. Entonces dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Bueno, Dios te escogió, por eso estás aquí. ¿Cómo vas a ser engañado? Por la ignorancia de las escrituras, por la ignorancia de la palabra. Tenemos un gran privilegio, haber sido llamados por Dios. Ese es un gran privilegio, que Dios mismo nos llamó, de una o de otra manera nos llamó, y aquí estamos. Entonces imagínense, pero el enemigo va a tratar de engañar aún a los escogidos. Entonces, si nosotros no tenemos un conocimiento de la palabra, pues fácilmente podemos ser engañados por estos anticristos, por estos que se oponen a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí Él nos está alertando. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Sale? Ahora vamos a ir, dice, ya les expliqué lo que es la apostasía. Entonces, en los últimos tiempos habrán muchos anticristos y a estos debemos evitar, debemos de evitarlos. Vamos a ir
a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda carta de Timoteo, del 1 al 5. Estos anticristos, es lo que les decía, ¿no? Debemos de distinguir entre un anticristo y el anticristo. Estos dice que van a salir falsos profetas. Entonces, estos anticristos van a hacer milagros y prodigios. Van a tratar de engañar aún a los escogidos. Pero ¿qué va a pasar? O sea, estos anticristos pues no van a estar en cualquier lugar. Ellos van a estar en lugares liderando iglesias. Por eso es de que tienen el poder para llegar a la gente. Entonces vemos, por eso vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Amén. Ahí nos da una lista donde nosotros tenemos que ver tenemos que distinguir a este tipo de personas. Nos dice, nos avisa aquí el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos en tiempos peligrosos o no? Sí. Lo vemos en todo momento. Entonces dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres egoístas que solo van a ver por su propio bien, no les importa el prójimo. Con tal de que ellos estén bien, los demás no les interesa. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, que están sobre la avaricia, sobre las posesiones, que quieren tener más y más y más. Avaros, vanagloriosos, que se vanaglorean a sí mismos, que se ponen ellos antes que cualquier persona. Vanagloria, la vanagloria. Dice, soberbios, blasfemos. Estos blasfemos no tienen temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Estos blasfemos no tienen miedo a blasfemar el nombre de Dios. No tienen temor del Señor. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, estos que tienen pasión por otras cosas antes que Dios. Entonces, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Fíjense, tendrán apariencia de piedad. Ay, sí, grandes hombres de Dios. No hay grandes hombres de Dios. Hay hombres con un gran Dios. Amén. Entonces, aquí dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué? Porque estos, dice, tendrán la apariencia de piedad, pero solo se fijan en ellos. No les importa la iglesia, no les importa el cuerpo de Cristo, no les importan los hermanos. Lo que les importa es quitarles lo que tienen a los hermanos. Entonces, por eso es que nos tenemos que dar cuenta. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la van a negar? Pues con sus hechos, con lo que enseñan, con lo que hablan. Por eso la palabra nos enseña, nos muestra. Entonces, llegará el momento que se manifieste el anticristo. Ya estoy hablando de él, el anticristo, que es obra de Satanás. Él va a llegar el momento que se va a manifestar. Vamos a ir a la segunda carta a los Tesalonicenses. Hasta aquí hablamos de un anticristo. ¿Quién es un anticristo? Ahora vamos con el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Cuando lo tengan me dicen amén. Aquí vamos a hablar de el anticristo. Amén.
Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Pablo es el que habla, el apóstol Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Esta es una gran enseñanza. Miren, primero le habla a la iglesia respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús va a volver por su iglesia. Jesús vuelve por su iglesia. Amén. Jesús va a volver por su iglesia, por nosotros. Nosotros nos vamos a ir con el Señor. Amén. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Fíjense, el apóstol Pablo dice, te ruego. Es como nosotros aquí enseñamos y la gente se quiere salir de la iglesia. Te ruego que no te vayas. Porque aquí te vas a ir al mundo, te vas a ir a sufrir. Pablo dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no te muevan. Que no te quiten el modo de pensar conforme a la palabra de Dios. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Acuérdense, el tiempo, Dios no trasciende el tiempo para Dios. Para Él un año, 1000 años es como un día, o un día es para Él como 1000 años. Entonces, Él no tiene, si viene hoy o viene dentro de 1000 años, para Él no hay problema. Pero de que Él va a regresar, Él va a regresar. Pero ahora Él ya viene con gran poder y gloria. Amén, a juzgar al mundo. Entonces dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Espíritu con E minúsculas, dense cuenta. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué te dice el versículo 3? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía no vendrá sin antes que venga la apostasía. Mucha gente está renunciando a su fe, se está desviando de los caminos de Dios, se está desviando de la doctrina principal. Entonces vemos que ahí se está levantando la apostasía. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él va a querer ser el objeto de culto, que a Él lo adoren. Tú te das cuenta cuando una persona que se dice cristiana y es muy soberbia, muy altiva, se vanaglorea. ¿Dónde está la humildad? Pues si Cristo nos enseñó humildad, Él es la humildad. Amén. Entonces, ahí tú te das cuenta fácilmente. Tú en un cristiano, en un verdadero cristiano, tienes que ver reflejado el carácter de Cristo. Por eso nosotros no decimos muchas veces, ay, soy cristiano porque da pena.
porque muchas veces no damos un buen testimonio. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, ¿por qué? Porque este va a querer ser el objeto de culto, tanto que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es cuando aquí nuestro Señor Jesucristo lo llama la abominación desoladora, que está escrita en el profeta Daniel. Entonces, este se va a querer hacer pasar por Dios, pero nosotros ya sabemos, la palabra nos lo está avisando. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, Él ya está, pero ¿qué es lo que lo detiene? El Espíritu Santo. Porque Él es más poderoso, el Espíritu Santo es Dios, y Él es más poderoso que Él lo detiene. Porque dice, y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Va a llegar el momento que Él se va a manifestar. Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Y la palabra nos lo explica en el libro de Job, que él va y le rinde cuentas a Dios. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, aquí dice que a su debido tiempo se manifieste. ¿Por qué Él se va a manifestar? Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya están obrando, ya están trabajando. ¿Sobre quién se están yendo? Sobre los niños, sobre los jóvenes. Ya está el ministerio, dice ahí, porque ya está en acción, ya están actuando el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando nosotros ascendamos al cielo con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también se va. Y es cuando viene la gran tribulación. Entonces, ¿por qué? Se manifestará. Ahí entonces Él es el que se va a manifestar. ¿Y qué va a manifestarse y qué va a prometer? Paz en el mundo. Paz en el mundo no puede haber. Y no porque Dios no quiera, sino porque hay tanta guerra y tanta maldad en el mundo. Por la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Por eso es que hay tanta maldad, porque no tienen a Dios en el corazón. Tienen el corazón endurecido. Tienen el corazón de piedra. Amén. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Quién va a ganar la batalla? Nuestro Dios. Matará con el espíritu de su boca. Acuérdense, Dios hizo todo con la palabra. Amén. Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Ya vieron quién trabaja las obras de Satanás? Él va a venir, dice, por obra de Satanás. Pero Él, ¿cómo va a venir? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos. Porque ¿de quién creen que es la hechicería, la brujería y todo eso? Aquí no lo dice. ¿Por qué? Porque son engaños, son prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tú recibes la verdad, tú recibes la palabra de Dios. Amén. Tú recibes la palabra, pero tú debes de permanecer en la palabra para poder ser salvo. Una oración no te hace salvo. Una oración nada más es confesar que tú eres un pecador, que yo soy un pecador, que somos pecadores. Pero yo necesito permanecer en la verdad, permanecer en Cristo. Entonces dice, por cuanto no recibieron. No recibieron, ¿por qué? Quiere decir que desecharon la verdad, desecharon la palabra. ¿Cuánta gente le hemos predicado? Mucha. ¿Y cuánta gente nos ha rechazado? Pero recuerden que no te rechazan a ti, rechazan a Dios. Entonces, esa gente que ha rechazado la palabra, ¿qué es lo que sucede? Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Ya vieron? Todo viene por Dios. No quisiste, o sea, Él te habla con amor.
Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Él toca la puerta de tu corazón. Tú lo rechazas. A lo mejor al momento sí lo aceptas, pero ¿cómo sigues tu camino con el Señor? Por eso les digo, la palabra se estudia, se medita. ¿Por qué? Porque muchos toman por decir 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero te dice, de modo que si alguno está, permanece en Cristo, nueva criatura es. Porque si yo no permanezco, pues ¿cómo Dios me va a cambiar y a transformar si yo no estoy permaneciendo en Dios? Yo me vuelvo a contaminar en el mundo. Por eso necesito una relación con Dios para que Él me esté limpiando constantemente. Por eso nosotros no predicamos religión, no somos religión. Nosotros enseñamos a que tengan una relación personal con Dios, en el cual diariamente Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y conforme vamos caminando con Él, Él nos va perfeccionando. Amén. No porque nosotros podamos, porque nosotros somos débiles, sino porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Entonces, aquí es por eso que digo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Ellos ya no van a creer en la verdad. ¿Por qué? Porque ya tienen velado, ya tienen un velo. Su entendimiento, ya tienen velado el entendimiento, ya no van a entender lo que está diciendo la palabra. Porque Dios les envió un poder engañoso para que ya crean a la mentira, para que ellos piensen que ellos tienen la verdad, cuando no es así. Entonces después dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Imagínense, tienen el regalo y perdieron el regalo, porque creyeron más en la mentira que en la verdad. Porque la salvación es un regalo de Jesús. Por la salvación no se paga, no se puede comprar. Entonces, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso nosotros tenemos que conocer la verdad, conocer la palabra de Dios. Ahora, entonces, Él va a engañar. ¿Para qué va a engañar este anticristo? Pues para llevarse todas las almas posibles. Porque la batalla entre Dios y Satanás son por las almas, por nuestra alma. Recuerda que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Cuando tú mueres, el cuerpo va a volver al polvo, porque del polvo fuimos tomados. El espíritu es el aliento de vida, que cuando tú mueres, tu espíritu se va con Dios, porque es el aliento que Dios te dio. Y el alma es eterna, es el centro de tu corazón, tus emociones. Entonces el alma es a donde el Señor quiere tu alma, quiere pasar la eternidad contigo. Pero muchas veces lo rechazamos el pasar la eternidad con Él. Y preferimos ¿qué? Rechazarlo y pasar ¿qué? La eternidad con Satanás en un lugar de tormento. Por eso tenemos que pensar antes de actuar. Amén. Que está en juego nuestra alma. Que nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos está confiando su alma. Por eso es que hay que orar aquí, para que sea el Espíritu Santo hablando a sus vidas, a sus corazones. Que no sea yo, porque si hablo yo, pues voy a decir puras herejías. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso tenemos que estar alerta para no ser engañados y estar seguros que el Espíritu Santo es el que nos guía. Amén. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Del 1 al 6. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios,
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Aquí vean lo que nos dice. Nos habla como que, amados, amados en Cristo, amados, no creáis a todo espíritu, espíritu con E minúscula, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucha gente te va a hablar en nombre de Dios, pero tú tienes que probar si sí viene de verdad esa palabra, viene de Dios o no viene de Dios. Dice, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Del anticristo. Del anticristo que se opone a Cristo. Se opone a todo lo que es de Dios. Al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya ven que luego pasan noticias que el tal persona es el anticristo. Él ya está, a él no le preocupa si lo sabemos o no, él ya está y él ya está trabajando. Él ya está acomodando todo para el momento de manifestarse. Él ya nada más está esperando el día en que se va a manifestar, con milagros y prodigios. Pero nosotros, gloria a Dios, ya no vemos esto, porque nosotros somos arrebatados antes. En cuanto la iglesia sea arrebatada, se manifiesta, porque ya no hay quien lo detiene, ya no está el Espíritu de Dios. Por eso yo les decía la otra vez, la gente va a querer que se le predique la palabra, pero ya no va a haber quien predique. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues se va a manifestar. Dice, porque ya está, dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Amén, créalo, usted es de Dios. Amén. Dice, el cual vosotros, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está dentro de tu corazón. Mayor es el Espíritu Santo que vive en tu corazón que el que está en el mundo, que el príncipe de las tinieblas. Entonces, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Tú te das cuenta, la palabra nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona decirse cristiana, pero te habla muchas cosas del mundo, pues es del mundo. Porque nosotros cuando platicamos con personas que no son del mundo, ¿de qué otra cosa podemos hablar? ¿Por qué? Porque Cristo, Dios vive en nuestro corazón. Nuestro tema de conversación es Dios. A mucha gente hasta le ha de aburrir platicar con nosotros, pero nosotros ya no podemos hablar de otra cosa. Entonces aquí te dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso el mundo los jala, porque son iguales. Y como tú no eres igual, pues el mundo te va a rechazar, te va a hacer un lado. Porque tú les hablas de Dios, tú les hablas de la palabra. Para que tú tengas tema de conversación con la gente, pues debes de hablarles del mundo para que te entiendan. Porque dice la misma palabra, el hombre natural no percibe lo espiritual, porque no lo entienden. Entonces, aquí nos damos cuenta, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Amén. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu con E minúscula habla, cuando yo estoy en la verdad, mi espíritu está en la verdad. Y hay personas que su espíritu está en el error, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios, porque se aferran a una religión, porque se aferran a hombres, ponen la mirada en el hombre antes que en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú tienes que confiar en Dios.
Y tú tienes que estar conectado con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir ahí mismo en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Fíjense, estamos hablando del mundo. Pues ellos hablan del mundo porque son del mundo. 2, del 15 al 17. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aquí nos estaba hablando en el pasaje pasado, nos hablaba de los que hablan del mundo. Si yo estoy en Cristo, pues yo no me voy a aferrar a las cosas del mundo. ¿Cómo me voy a aferrar a lo terrenal, a lo material? Entonces, no ames al mundo. ¿Por qué? Porque si yo amo al mundo, entonces mi corazón está en el mundo, en las cosas del mundo, no está en Dios, no está en las cosas de Dios, no está en las almas, no está en los necesitados, no está en las personas. Jesús, Él es el dueño de todo porque Él es Dios y ¿a poco se aferró a las cosas del mundo? ¿Les enseñó a sus discípulos a ganar cosas del mundo? No, les enseñó a ganar almas. Entonces aquí nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Recuerden que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque tu corazón está en otras cosas, no está en Dios, no está en el mundo. Está en el mundo más bien, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Cuando uno anda en la carne, ¿qué tu alma, tu carne qué anhela? El pecado, el placer, el tener, el poder. Eso es lo que la carne hace. Cuando andas en carnal, eso es lo que deseas. Tener poder, que diga, ay, que te vanaglorien, miren lo que él ya es, miren lo que... No, eso no enseñó Jesús. Entonces dice ahí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿qué es lo que ves y codicias? ¿Qué codicias? ¿Una casota, una mansión? ¿Un carro del año? ¿Qué codicias? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vanagloriarte. La vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Sale, está bien, Dios te dice, está bien, ¿tú quieres seguir eso? ¿Quieres seguir las cosas del mundo? Adelante, no hay problema. No hay ningún problema. Tú haz lo que tú quieras, lo que tu corazón, adelante. Pero vean lo que nos dice el 17. Y el mundo pasa. ¿Sale? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque si yo hago la voluntad de Dios, yo voy a estar en la eternidad con el Señor. Porque estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Porque me estoy dando cuenta para qué estoy aquí en el mundo. Porque estoy encontrando el propósito de Dios en mi vida. Porque si no, entonces ¿tú para qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión? Tenemos que saberlo. Que nuestra misión es ¿qué? Para darle gloria a Dios. Hablar de Dios, llevar el evangelio a otras personas. Hablarle a las personas de Cristo. Darle gloria, alabanza, adoración a nuestro Señor. Amén. Por eso usted no le dé pena glorificar a Dios, al contrario, gracias Señor porque estoy vivo. Amén. Entonces el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece eternamente. ¿Y cuál es la segunda muerte? Cuando la presencia de Dios ya no va a estar con tu alma. Eso es lo peor. Cuando oramos, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, nosotros no hemos visto a Dios, pero sabemos que Él existe porque lo hemos sentido. Amén. Y Él nos habla y Él nos ama con amor eterno. Amén. Y cuando oramos y levantamos nuestras manos, sabemos que Él está con nosotros. Amén.
Y no hay otro lugar más glorioso que estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Para terminar, vamos a Primera de Juan, ahí mismo. Capítulo 5, versículos 19 al 21. Ya con este terminamos. Ya con este pasaje terminamos. Amén. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, del 19 al 21. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Vamos a ver lo que nos dice. Nos está diciendo, vamos a explicar. 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Espíritu de Dios nos lo dice. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Porque tratamos de hacer la voluntad de Dios. Porque nos estamos alejando del pecado. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vemos que la gente está bajo el maligno, bajo Satanás. ¿Cómo gobierna el mundo? Todo lo que está contaminado, la música, lo que hay en la televisión, lo que hay en los periódicos, lo que hay ya en las escuelas, imagínense. Nos damos cuenta que el mundo entero, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Aquí hay algo bien importante, que Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo como Dios. Él no puede. Por eso Él creó tanta maldad. Por eso creó armas. Por eso creó alcohol. Por eso creó drogas. Por eso Él gobierna la televisión y la radio. Por eso hay tantos artistas que salen y le venden el alma al diablo a cambio de fama y fortuna. ¿Por qué? Porque entretienen al mundo, entretienen a la gente. Entonces, cuando hacen este entretenimiento, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente se está desviando de su creador. Cuando estamos nublados, pues ni siquiera nos damos cuenta que nos están engañando. Él gobierna el mundo. Él es el que pone presidentes y quita presidentes. Y como les dije, Él no se va a parecer tal como Él es. Él va a usar a la gente, a poderosos. Él es el que crea las guerras, las armas nucleares. Estamos en los últimos tiempos y el anticristo viene. Y nosotros tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el requisito? Cree en el Hijo de Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Cree que Él vivió y Él murió por tus pecados, que Él ya pagó el precio por tus pecados. Créele, acéptalo en tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón sinceramente. Señor, aquí estoy, quiero tener un compromiso contigo, me quiero comprometer contigo, no con el pastor, no con la iglesia, no con la religión. Quiero comprometerme contigo. Quiero estar aquí para servirte, para adorarte, para alabarte. Háblame. Si tú le pides a Dios que te hable, Dios te habla. Dios te habla porque Él es un Dios vivo. Él no se quedó clavado en la cruz. Él venció a la muerte. Él resucitó al tercer día. Y Él está vivo y Él sigue haciendo milagros y prodigios. Pero Él obra a través de la fe. Si no hay fe, no puede trabajar. No podemos agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que crecer en fe. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Ya vieron? ¿Qué nos ha dado? Entendimiento. Nosotros ya comprendemos la Escritura. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Jesús es el verdadero y estamos en el verdadero.
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Fíjense, algo bien importante. Primero habla de Jesucristo, su Hijo Jesucristo, ¿ya vieron? Y luego dice, este es el verdadero Dios. O sea, Jesús es Dios, hecho carne. Él se hizo hombre y vino en persona a la tierra. Él es la imagen, Él es la personalidad del Padre. Al Padre nadie lo ha visto. Él es un espíritu poderoso que nuestra mente no alcanza a comprender la grandeza y la magnitud del Padre. Porque Él puede deshacer la tierra en un 2x3, la tierra completa, y volverla a formar y hacer un mundo sin maldad. Él lo puede hacer, pero no lo hace por misericordia hacia nosotros. Entonces, si nosotros nos preocupamos en quién es Dios, cómo es Dios, vamos a perder el tiempo. Bienaventurados todos aquellos que creyeron sin ver. Entonces, nosotros creamos en Dios. No lo hemos visto, pero sabemos que Él existe. Ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, del universo entero, se hace carne, se hace hombre y viene en la persona de Cristo. Viene a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a hacer milagros y prodigios, a ayudar a los necesitados, a los hambrientos, a hacer libres a los cautivos. Y no cobró un solo centavo. Le reclamaron, ¿por qué no pagas impuestos? Pedro, ve y el primer pescado que saques, paga tus impuestos y los míos. Si eso es lo que les preocupa, págalos. Entonces, imagínense, Él es Dios. Él es Dios, Él es la imagen de Dios. Jesús viene, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya, gloria a Dios, ya somos hijos de Dios porque le recibimos en nuestro corazón. No estamos huérfanos. Tenemos un Padre en el cielo, un Padre poderoso, que es nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la cobertura viene de Dios, no del hombre. La cobertura viene del Todopoderoso. Entonces no somos huérfanos. Nosotros podemos llamarle confiadamente Padre a nuestro Dios y entramos al trono de su gracia. Amén. Entonces aquí Él dice, no, ustedes son de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es la vida eterna. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis, cuando vamos a ver, dice, ellos serán mi pueblo y yo estaré con ellos como su Dios. Ya no habrá llanto ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Amén. Allá ya no vamos a sufrir, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor. Allá va a haber puro gozo. Y vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Entonces dice, hijitos, guardaos de los ídolos. La idolatría, recuerden, es todo lo que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Eso es la idolatría. Guardaos de los ídolos. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar en todo lo que hagas. Tómalo en cuenta. Hasta para salir a la tienda, tómalo en cuenta. Te levantas y gracias, Señor, por permitirme despertar. Ven conmigo, acompáñame. Ven conmigo. ¿Por qué? Tú piensa en Dios, que Dios está contigo. Piénsalo, platica con Él, ve con Él, a donde quiera que tú vayas. Jamás salgas solo. Jamás salgas sin la cobertura de Dios. Amén.